textos poéticos tienen signos de puntuación, ¿no? Y entonces los signos de puntuación funcionan de la misma manera en un texto escrito en prosa que en un texto poético, ¿no? Ese es un primer factor. Y entonces presten atención a los signos de puntuación, porque así como en los textos escritos en prosa, los signos de puntuación les dicen cosas, les ayudan a relacionar las ideas, les ayudan a entender la secuencia de la información. Recuerden que los signos de puntuación funcionan como un elemento de cohesión y de coherencia, ¿no? Entonces, la misma cuestión sucede con los textos que son poéticos. También las comas, los puntos y comas o los puntos que nos podamos encontrar aquí nos están avisando de algún tipo de relación entre los versos, entre las ideas que se estén proporcionando o planteando en el poema. Eh, y nos ayudan a seguir la secuencia. Entonces, desde ahí pueden tener o empezar con algunas consideraciones al momento de leer. ¿Qué más debemos tener en consideración? Las figuras literarias, muchas de ellas las más relevantes o las más comunes, ya las estuvimos revisando y comentando la clase anterior, ¿no? Y decíamos por ahí, bueno, la metáfora, la personificación, son elementos importantes, ¿vale? Entonces, eso yo creo que sería como de lo más básico. Lean un texto poético de la misma forma en la que leerían un texto escrito en prosa, atendiendo a la puntuación, atendiendo a la relación entre los versos, o sea, la relación entre las ideas, porque no crean que cada verso es aislado el uno del otro, ¿no? También los poemas guardan esta característica de tener una cohesión, de tener un tema, de que las ideas guardan una relación entre sí temática, ¿no? Entonces, algunos versos tienen una relación entre sí. Y lo podemos ver aquí en la primera estrofa, ¿no? Vean cómo las primeras dos estrofas tenemos un punto y después, perdón, versos, quiero decir. El verso uno y verso 2 de la primera estrofa tenemos un punto y en el verso 3 inicia una nueva oración, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. ¿Qué me está diciendo esta puntuación acá? Que tengo dos ideas, ¿no? Que en esta estrofa estoy planteando básicamente dos ideas. La primera que dice, morir conmigo misma, abandonada y sola, en la más tensa roca de una isla desierta. Esa es una idea completita, que tiene una totalidad de sentido y de significado por sí sola. La segunda parte de la estrofa es otra idea, pero claro, guardará una relación temática, ¿no? Siempre va a haber una relación temática, ya lo saben. En el instante una ansia suprema de claveles, en el paisaje un trágico horizonte de piedra, ¿no? Entonces, les reitero, es el primer factor que yo les consideraría o les diría con respecto a los textos que son poéticos. Presten atención a la puntuación. La puntuación es importante porque establece relaciones entre las ideas, entre los versos y me ayuda a entenderlo, ¿no? Me ayuda a entender el texto porque eso le proporciona coherencia. Eso como primero. Piensen también en las figuras literarias, sería el segundo elemento que deben tener presente, ¿no? Al momento de estar leyendo, ir interpretando algunas de las figuras y ojo, tampoco significa, creo que esto ya se los he dicho, no se trata de que ustedes sean los más expertos intérpretes de textos poéticos, porque es un examen de admisión, es un examen de admisión para entrar a la licenciatura a un área que no es necesariamente la literatura como tal, ni nada parecido. Entonces tampoco necesitan ser expertos, solo tener conciencia de las características de los textos poéticos, de las capacidades mínimas de interpretación, ¿no? Las capacidades mínimas de entender el lenguaje metafórico, todas estas cosas son las que en todo caso tendrían que ser relevantes, ¿vale? Entonces, atentos a eso, no se lo compliquen mucho, porque ustedes luego son ustedes mismos los que se lo complican, se ponen como de, ay, es que leer poemas es bien difícil y no lo entiendo y tal. Bueno, claro, a lo mejor no lo entendemos en su totalidad, ¿no? Pero sí es importante de ahí ir identificando las ideas importantes, como les digo, ¿no? Y realmente sus preguntas no son tan interpretativas. Muchas de las respuestas que van a darse a las preguntas, igual que en los textos que vimos en los narrativos y en el texto argumentativo o expositivo, lo que sea, lo podemos rastrear en el texto mismo. Aquí también, ¿no? También aquí en muchos casos es, la respuesta la voy a encontrar de forma casi literal en el poema o un poco parafraseada, pero la intención es la misma, ¿no? Y una que otra pregunta sí implicará una inferencia, de acuerdo a cómo se esté planteando, ¿vale? Entonces, yo lo que les sugiero es que más que interpretar el poema, lo importante es que les quede claro qué está diciendo, o sea, eh, que puedan transformar la información que tienen frente a ustedes a algo más literal, a algo más transparente, a algo más evidente, ¿no? Más allá de ponerse a suponer, porque
uno de los problemas que tienen es que leen el poema y luego empiezan a crear historias, ¿no? Empiezan a crearse por ahí una historia como de, es que eran seguramente unos viejitos y ya la viejita se murió, la esposa, y se quedó solo el viejito y entonces la está extrañando, y por eso escribió el poema, ¿no? O sea, ya generar este tipo de historias en sus cabezas no va, ¿no? Nunca hagan eso cuando se trata de un texto poético. No se pongan a imaginar una historia. Más bien, lo que tienen que hacer es entender la cuestión que se está planteando de la forma más literal posible, ¿no? Que quede lo más claro posible sin crear alguna historia alterna, sin pensar en que lo escribió el viejito y que se murió la esposa. Este tipo de aspectos no son adecuados, ¿no? No son importantes ni pertinentes, ¿vale? Entonces, vean cómo vamos a ir mencionando algunos aspectos que son mera y únicamente entonces literales en cuanto a lo que lo queremos entender de la forma más literal posible. Morir conmigo misma, abandonada y sola, en la más tensa roca de una isla desierta. Es muy claro, ¿no? Estamos hablando de la muerte de la voz poética. Recuerden que ya establecimos, la voz poética es quien está hablando acá, que sabemos que es una voz femenina. Al menos tenemos la certeza de eso, porque habla de sí misma la voz poética en femenino, ¿no? Entonces, morir conmigo misma, abandonada y sola, en la más tensa roca de una isla desierta. Muy transparente, muy claro. En el instante, una ansia suprema de claveles. En el paisaje, un trágico horizonte de piedra. Entonces, más allá de ponernos a pensar y querer saber qué es el horizonte de piedra, o qué es la ansia suprema de claveles, bueno, eso sí yo creo que es muy claro, pero sobre todo a lo mejor aquí lo complejo podría ser el horizonte de piedra, ¿no? Más allá de clavarse en querer entender qué cosa está refiriéndose por horizonte de piedra, simplemente entender la idea básica, ¿no? O sea, nos está diciendo, nos habla de la muerte en una isla desierta, en un instante donde está ansiando los claveles, ¿no? Entonces vean, a lo mejor podríamos pensar ahí que la voz poética, al menos en un principio, por el uso de la palabra ansiedad, que es esta parte de la ansia, de querer algo tanto, 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 ¿no? Que lo añoramos, ¿no? Que lo estamos anhelando, lo estamos ansiando. Entonces, a lo mejor ahí ya podríamos empezar ahí sí a hacer algunas suposiciones, pero con base en las palabritas que se están utilizando, ¿no? Y a la información que estamos recibiendo ahí, como que a lo mejor está ansiando su muerte, porque los claveles suelen relacionarse con la muerte, ¿no? Es una flor que de forma tradicional suele regalarse cuando hay muertos o cuando hay un fallecimiento. Y también pueden ir pensando en estos aspectos. Los textos poéticos guardan muchos símbolos, muchos simbolismos, ¿no? Entonces, por poner un ejemplo, normalmente si estamos hablando de las estaciones en un texto poético, estamos hablando de el tiempo, ¿no? Y si hablo de la primavera, estoy hablando de una temporalidad específica en la vida, como podría ser la juventud. Y si hablo del invierno, seguramente estoy refiriendo a una temporalidad más avanzada que, refiriéndolo a las edades, podríamos referir a la vejez, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay mucho simbolismo siempre, eso sí es muy común en los textos poéticos. Si se está hablando de una paloma blanca, seguramente tiene que ver con la paz, ¿no? Tiene que ver con alguno de estos elementos. Si se habla de cadenas, de jaulas, por ejemplo, tiene que ver con la esclavitud, ¿no? Y ya ustedes conocen un texto poético que habla de jaulas, que habla de encadenamiento y que justo tiene que ver con la esclavitud, con sentirse esclavo en sí mismo, ¿no? Entonces, estos sí son aspectos bastante común para los textos poéticos. Traten de identificar los símbolos que puedan estar presentes y que representan esos símbolos, ¿vale? Entonces, ya les digo, los claveles, pues es esta parte de, suele ser una flor que de forma habitual se llega a dar o a estar presente en los entierros, en las sepulturas y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces ahí ya podemos ir suponiendo algunas cuestiones, pero todo con base en lo que el texto nos dice y no estamos generando ahí ninguna historia, ¿no? No estoy diciendo, es que el novio la abandonó, ¿no? Y entonces por eso se quiere morir, ya no quiere continuar con su vida porque la abandonaron. Eso no lo sabemos y eso no lo podemos generar, ¿vale? No nos creemos ese tipo de historias. Siguiente estrofa. Mis ojos todos llenos de sepulcros de astro y mi pasión tendida, agotada, dispersa. Entonces, sepulcros de astro. También aquí una cuestión que es bastante común en los textos poéticos es que se usan vocablos muy específicos, que suelen ser cultismos, ¿no? A lo mejor, no sé, como decíamos hace un momento, algunos no sabrán qué es exactamente ansia, algunos no sabrán qué es exactamente sepulcro, algunos no sabrán qué es exactamente dispersa, ¿no? Ahí tendríamos algunas cuestiones, pero bueno,
pues habrá que sobreentenderlo. En ocasiones tendremos que interpretarlo con base en el contexto y si conozco la palabra y su significado, pues mucho mejor, ¿no? Eso sería completamente un hecho. Entonces, ¿a qué se referirá por sepulcros? ¿Qué son los sepulcros? ¿De qué estamos hablando ahí? Perdí el chat. Aquí está. Claro, un sepulcro es como un funeral, como un entierro, y estamos otra vez haciendo referencia a la muerte, ¿no? Entonces, vean, en todas las estrofas vamos a notar que hay alguna referencia directa o indirecta con respecto a la muerte. Entonces nos dice, mis ojos todos llenos de muerte, ¿no? De sepulcros, nos está diciendo. Y mi pasión, ¿cuál será su pasión? Sus ganas de vivir probablemente. Entonces, mi pasión, mis ganas de vivir está agotada, está dispersa, está tendida, ¿no? Entonces, otra vez volvemos y como que podemos reafirmar la idea que planteábamos en las dos versos anteriores, ¿no? Como está el querer morir, el estar buscando la muerte, porque nos está diciendo que sus ojos, ya en sus ojos no hay nada más que muerte, ¿no? Y que sus ganas de vivir, su pasión, está agotada y está dispersa, ¿no? Entonces, ojo ahí, seguimos repitiendo esta cuestión que tiene que ver con la muerte. Mis dedos como niños, viendo perder la nube y mi razón poblada de sábanas inmensas. Entonces, ¿a qué se referirá con esto de la razón poblada por sábanas inmensas? Como una razón nublada, ¿no? ¿Por qué creen que tiene la razón nublada? Pues por lo que estamos diciendo, porque está pensando en la muerte seguramente, ¿no? Porque lo único en lo que puede pensar es en esta parte de la muerte y entonces por eso decimos que su razón está poblada de sábanas inmensas, está nublada entonces, ¿no? Mis pálidos afectos retornando al silencio, hasta el amor, hermano derretido en mi senda, mi nombre destorciéndose, amarillo en las ramas y mis manos crispándose para darme a las hierbas. Entonces, vean, ¿no? Aquí ya tenemos en esta estrofa, a partir de esta estrofa, creo que podemos empezar a visualizar un contexto en el que se está hablando de como la descomposición, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo empezamos a entrar a esta parte de la descomposición del cuerpo, como el cuerpo eh, volviéndose o reintegrándose a la tierra, ¿no? Porque finalmente recuerden que nos está diciendo que está en una isla desierta, sobre una tensa roca, ya está abandonada, ya está sola, ¿no? Entonces podemos entender está en esta cuestión de estamos hablando de la muerte desde el principio, ¿no? Y a partir de esta estrofa estamos refiriendo a que el nombre se destuerce, o sea, como que empieza a desenrollarse, o sea, su nombre empieza a desaparecer, a fusionarse con el extracto, con la tierra. Amarillo en las ramas, nos dice que el amarillo que podrá ser, podría ser en un principio como el secarse, como el ir muriendo también de las hojas, o el renacer, pero yo creo que para este punto estamos hablando apenas de la desintegración y de la descomposición, ¿no? Y mis manos se van crispando para darme a las hierbas, ¿no? Se está entregando a las hierbas, a lo que está en la tierra, ¿no? Incorporarme el último, el integral minuto, y ofrecerme a los campos con limpieza de estrella, doblar luego la hoja de mi carne sencilla y bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia. Entonces nos habla de esta incorporación que ya les estaba diciendo, ¿no? Incorporarse, integrarse en el último minuto, se ofrece a los campos como si su cuerpo fuera un abono, ¿no? Como si su cuerpo fuera abono para el campo específicamente, se ofrece a ellos. Eh, Luego la hoja de mi carne sencilla y bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia. Entonces, ojo, aquí no se preocupen tanto a lo mejor por tener exactitud total de a qué se refiere con bajar sin sonrisa ni testigo a la inercia, ¿no? Mientras tengamos una idea básica o general en cada estrofa, como en este caso que estamos diciendo, la incorporación y la integración a los campos, a la tierra del cuerpo, porque se está desintegrando, porque se está volviendo uno con la tierra, y no se enfoquen tanto en querer saber exactamente esto de el testigo a la inercia o bajar sin sonrisa, ¿no? Porque les reitero, de repente se clavan mucho con querer saber exactamente qué significa y eso les toma tiempo, los hace sobreanalizar, los hace sobreinterpretar y equivocarse o entender mal la respuesta probable para alguna de las preguntas. Por eso les reitero, ¿no? No se claven tanto en querer saber exactamente qué es la cosa, ¿no? Específicamente, ¿vale? Entonces, ojo por ahí. Luego dice, que nadie me profane la muerte con sollozos. ¿Qué es profanar? ¿Tenemos idea de qué es profanar?
Ajá, profanar tiene que ver como cuando sacan un cuerpo, lo desentierran específicamente, como una falta de respeto, exacto, ¿no? Eso lo podríamos entender como una profanación. Entonces nos dice que nadie le falte al respeto a mi muerte con llanto. O sea, no quiero que me lloren, básicamente es lo que nos está diciendo, ¿no? Entonces a eso se refiere con este verso específicamente. Que nadie me llore, ¿no? Es lo que nos dice. Ni me arropen por siempre con inocente tierra, no quiere que le echen tierra encima, ¿no? No quiere que la entierren en un agujero. Ella quería estar sobre la superficie de la tierra e irse descomponiendo y sus nutrientes o lo que vaya, los restos de su cuerpo, se vayan integrando a la tierra. Pero no quiere ser arropada con tierra, nos dice, ¿no? No quiere que le echen tierra encima, que la tapen en un hoyo, ¿no? Que en el libre momento me dejen libremente disponer de la única libertad del planeta. Entonces nos dice, que me dejen ser libre en el único momento en el que puedo ser libre, ¿no? Y claro, podemos entender que el llegada a la muerte estamos hablando de una libertad, ¿no? Porque ya no tenemos responsabilidades, porque ya no tenemos que preocuparnos por cuestiones terrenales, ¿no? Por la vida en sí. Entonces ahí vamos identificando e interpretando algunos aspectos, pero si lo pueden notar, no estamos haciendo una interpretación descabellada, ¿no? Sino únicamente con base en la información que estamos recibiendo. Con qué fiera alegría comenzarán mis huesos a buscar ventanitas por la carne morena, y yo dándome feroz y libremente a la intemperie y sola rompiéndome cadenas. Entonces nos dice, qué alegres van a estar mis huesos cuando empiecen a asomarse a través de mi piel, ¿no? Eso es buscar las ventanitas por la carne morena. O sea, sus huesos que ya se empieza, su piel que se empieza a desintegrar y los huesos empiezan a verse, ¿no? A asomarse por entre la piel. Y ella se da, se da feroz y libremente a la intemperie, lo que decíamos, ese entregarse al espacio, bueno, a la tierra, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Exacto, hasta el momento en el que empieza a convertirse en número esqueleto, efectivamente, ¿no? ¿Quién podrá detenerme con mis ensueños inútiles cuando mi alma comience a cumplir su tarea, haciendo de mis sueños un amasijo fértil para el frágil gusano que tocará a mi puerta? Exacto, es una buena interpretación, Sosa. Por aquí escribe uno de sus compañeros, se libera de su presión corpórea, ¿no? Efectivamente, empieza a deshacerse como de la carne, ¿no? Y se empieza a convertir en este caso en huesos, pero se va integrando a la tierra, ¿no? Como un sustrato, como si fuera un abono. Entonces, ¿qué pasa con esta estrofa? ¿Qué creen que podríamos entender de esta estrofa, que es una pregunta? Dejar que la naturaleza actúe. Claro, ¿no? Efectivamente. Entonces nos dice, nadie me va a poder detener con ensueños inútiles. O sea, nadie, ¿qué es un ensueño? Por cierto, recuerden, cuando tengan una duda, ahorita que pueden hacerlo, siempre que tengan duda con respecto al significado de una palabra, investiguenlo. Siempre no se queden con la duda cuando puedan hacerlo. Obviamente, en el examen no lo van a poder hacer, pero con las prácticas y los ejercicios que podamos ir haciendo, si no conocen algún significado, ustedes búsquenlo para que vayan ampliando su vocabulario y por si de pronto llegan a volver a ver esa palabra en sueño o alguna de las otras que les llegue a generar duda, ya tengan alguna idea, ¿no? Y puedan entender obviamente de mejor manera el textito. En este caso sería como algún tipo de promesa o pretexto. Claro, ¿no? Podríamos entender eso en este contexto como el ensueño inútil, como la promesa de la vida, ¿no? Como la promesa de estar bien. Entonces, nadie la va a poder detener con alguna promesa, con algún sueño o algo parecido, cuando su alma empieza a cumplir su tarea, o sea, cuando ya se empieza a desintegrar, cuando sus sueños de convertirse en una masa fértil, eso es, ¿no? El amasijo fértil, se quiere convertir como en una masa de fertilidad en el momento en el que su cuerpo se desintegre, ¿vale? Para el frágil gusano que tocará mi puerta, que tiene que ver ya con la desintegración y la descomposición. Cada vez más pequeña mi pequeñez rendida. ¿Ha escuchado eso de que cuando le lloras a un muerto no le dejas descansar? Ajá, claro, ¿no? Y tiene que ver, eso que mencionas, lo podemos entender en relación a las dos estrofas previas, cuando decíamos que nadie me profane la muerte con sollozos, ¿no? Que podría referirse a esa cuestión y lo podríamos relacionar con ese aspecto pisano, ¿no? Efectivamente. Bueno, cada vez más pequeña mi pequeñez rendida,
cada instante más grande y más simple la entrega. Mi pecho quizás ruede a iniciar un capullo, ¿acaso irán mis labios a nutrir azucenas? Entonces, vean, distintas partes de su cuerpo está hablando de que nutren ciertos espacios, ciertas cosas, ¿no? Como nutrir las flores, en el caso de los labios, como el pecho, que se puede rodar e iniciar un capullo, pero se dan cuenta cómo, ¿cuál es la cuestión aquí? ¿A qué da origen la muerte? ¿A qué está dando origen su muerte? ¿Lo notan en esta estrofa? A nueva vida, ¿no? Exacto, porque está nutriendo a sus cenas, porque inicia un capullo, ¿no? Entonces vean, probablemente esta es su intención o esta es la idea de la autora o del autor, que me imagino que es mujer, por la voz poética que es en femenino, pues es esa, ¿no? Con respecto a la muerte. En la muerte hay un renacer, hay un reincorporarte a la vida, ¿no? Porque finalmente se reincorpora a la tierra y se reincorpora a la vida, a las azucenas, a los capullos, ¿no? Todos estos aspectos, ¿vale? Por capullo se refiere como al botón de una flor. Entendamos eso, como un capullo se refiere al botoncito de una flor. Pero sí, nos habla de volver a la vida, de volver al renacer, ¿no? ¿Cómo habré de llamarme cuando solo me quede recordarme en la roca de una isla desierta? Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra, hijo mío y de la muerte, me llamará poeta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en esta última estrofa? ¿Cómo se va a llamar cuando solo quede su recuerdo? Cuando solo se pueda recordar en la roca de una isla desierta, ¿no? Un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra, que es, entendemos que ese clavel es producto de su cuerpo, ¿no? Lo único que va a quedar de la voz poética es ese clavel que se interpone entre el viento y su sombra, o sea, lo que fue antes, ¿no? Por sombra se refiere a lo que antes fue en vida, lo que fue su cuerpo. Hijo mío y de la muerte. ¿Quién es hijo de la muerte y de ella? Ese clavel o esa nueva vida que se dará origen tras su muerte y entonces podrá ser llamada poeta, ¿no? Ese clavel que será su hijo y de la muerte la llamará a ella poeta, ¿no? Específicamente, como cuando los artistas mueren solo queda su arte. Claro, ¿no? Efectivamente podemos entender esta relación en concreto dentro de esta estrofa, ¿vale? Entonces, un poquito esta podría ser una secuencia. Lo hicimos un poquito rápido, lo hicimos también ahí, nada más lanzando algunas sugerencias, pero les reitero, no necesitan ser los grandes expertos ni los grandes analistas de textos poéticos, sino simplemente ir leyendo e ir sacando la mayor literalidad, o sea, la mayor claridad con respecto a los versos, y sí interpretar algunas cuestiones, pero no necesitan, les reitero, hacer como esta gran interpretación que muchos de ustedes quieren hacer, ¿no? Entonces, no se obsesionen tanto con este aspecto. Es más sencillo de lo que ustedes creen o de lo que ustedes suponen, ¿no? Entonces, más bien ustedes siento que como que se bloquean desde el momento en el que piensan texto poético va a ser difícil, ¿no? Pero realmente no es así. Entonces, vamos viendo las preguntas y lanzando también algunas sugerencias en cuanto a la forma en la que las vamos a responder. Uno dice, seleccione la opción que complete correctamente el enunciado. Siempre que se trata de completar espacios, la respuesta la vamos a encontrar en el texto, ¿no? Aunque sea un texto poético. Entonces ahí no hay pierde, ahí no hay falla, porque si tengo que completar espacios, seguramente la respuesta la voy a encontrar o arrastrar en el textito. ¿Qué anhela la voz poética? Dice, la voz poética anhela, ya sabemos que la voz poética es quien está hablando en el poema, ¿no? Que su muerte ocurra ¿dónde? Lo dice desde el principio, ¿no? Desde la primera estrofa. Nos dice acá, morir conmigo misma, abandonada y sola, en la más tensa roca de una isla desierta, ¿no? Ya desde ahí lo tenemos, desde el principio. Entonces, ya claro, la respuesta tendrá que ser el inciso B, ocurre en una isla y en soledad, ¿no? Aquí mismo nos lo dice, porque nos está diciendo, conmigo misma, abandonada y sola, ¿no? En esos dos primeros versos de la primera estrofa, vemos claramente la respuesta. Y esa es otra cuestión. ¿Se acuerdan que estábamos diciendo hace un momento? Hay que tener identificada dónde se aborda cada tema, ¿no? En la primera estrofa, ¿qué tema se aborda? En la segunda estrofa, ¿qué tema se aborda? En la cuarta estrofa, ¿qué tema se aborda? Porque las preguntas son temáticas, ¿no? La pregunta aquí en este caso es con respecto a el querer la muerte, dónde se quiere que suceda, ¿no? Específicamente. Entonces, tengo que recordar dónde se habla de eso en el poema y volver a ese segmentito. Entonces, bueno, ahí la cuestión, ¿vale? No te preocupes, Susa. Nos pasa. A mí también ya me pasó hace rato. Entonces, uno B.
Dos, la función de los versos señalados con el número uno. Normalmente siempre viene alguna pregunta con respecto a ello, ¿no? Les señalan algunos versitos y ustedes tienen que interpretarlos. Ahí sí suele ser una interpretación. ¿Cuál será la función? Lo que decíamos, un clavel interpuesto entre el viento y mi sombra, hijo mío y de la muerte, me llamará poeta. Entonces, ¿cuál creen que sea la función señalada? Señalados con los versos, perdón. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Ojo, si se dan cuenta, de forma indirecta les están preguntando por una figura. Es eso, la pregunta es eso. Les están preguntando básicamente, ¿qué figura literaria hay ahí? Una comparación, atribuir una acción propia de los seres humanos a una flor, ¿cómo se llama eso? ¿Qué figura es esa que se describe en el inciso B? Personificación, efectivamente. No, andan un poquito perdidos con las figuras. Personificación o prosopopeya, exacta, ¿no? Cualquiera de las dos funciona. Y si estoy diciendo en C, utilizar la flor como símbolo de la breve existencia humana, pues eso será una metáfora. Entonces, básicamente, no es directa la pregunta, y se acuerdan que se los decía, ¿no? No les van a preguntar en ocasiones directamente por el tipo de narrador, no les preguntan directamente por la figura literaria, pero sí hay una referencia indirecta, ¿no? Como en este caso. A lo mejor yo creo que sería más sencillo si les preguntaran exactamente qué figura literaria está presente, pero lo vuelven un poquito más complicado, ¿no? Lo vuelven indirecto y eso lo complejiza un poco. Pero es esa, ¿no? Entonces, la función de los versos señalados con el número uno no es otra cosa más que identificar qué figura está presente ahí. Y efectivamente tendrá que ser el inciso B, ¿no? Atribuir una acción propia de los seres humanos a una flor, o sea, darle propiedades humanizantes a algo inanimado, que es lo que describimos como la prosopopeya o como la personificación, porque es lo que estamos diciendo, un clavel que se interpone y que me va a hablar, que va a ser mi hijo y que me va a llamar poeta, ¿no? Le estoy dando propiedades o cualidades humanizantes. Entonces, B tendrá que ser la respuesta para este caso. No está estableciendo una comparación porque no hay un nexo comparativo y no es una cuestión metafórica. En el inciso C dice, utilizar la flor como símbolo de la breve existencia humana. A mí me parece que el inciso C o que la flor sea símbolo de la breve existencia humana, más bien, yo creo que es símbolo de la memoria, ¿no? ¿No creen? O sea, como de la permanencia incluso después de la muerte, porque finalmente es su hijo y es producto de ella misma, ¿no? Entonces es como la forma en la que ella va a permanecer en este mundo, a pesar de ya no estar, a pesar de ya estar muerta. Entonces no es tanto la breve existencia humana, sino de la permanencia en la memoria, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, B será la respuesta para esta preguntita. ¿Queda más o menos claro? Y ven cómo sí son importantes recordar estas figuras literarias, sus características, para poder responder este tipo de preguntas, ¿no? Vamos con la pregunta número 3, que nos dice, ¿qué condición debe darse para que la protagonista pueda ser nombrada poeta? O sea, ¿qué tiene que suceder para que ella pueda ser nombrada poeta? Yo creo que esta está más clara. Pues tiene que morir, ¿no? Pero morir ¿cómo? Reintegrándose a la tierra, volverse parte de la tierra, efectivamente, ¿no? Entonces, claro, efectivamente sería el inciso C. A lo mejor por ahí algunos estaban considerando, que dice perder la vida en una isla, pero no ese es el momento en el que la nombran poeta, más bien ahí inicia todo el proceso, ¿no? Inicia todo el proceso para convertirse en poeta, digamos, ¿no? Entonces es hasta que se convierte parte de la tierra y hay un fruto de su muerte, ¿no? Que es que puede ser nombrada poeta. Entonces, 3 tendrá que ser efectivamente este inciso C. Muy bien. 4. La voz poética, ya sabemos qué es, desea que cuando muera, ¿qué cosa? Ahí podemos volver al textito, ¿no? Al poema e identificar de manera concreta. Entonces dice, ¿qué desea la voz poética cuando muera? ¿Dónde se habla de lo que se desea?
Entonces, no, estamos en la 4, estamos en la pregunta número 4, ¿no? Efectivamente. Entonces, ojo ahí. Ah, dice, sus afectos perduren y su nombre se destuerza, ¿no? El texto dice más bien lo contrario, si se acuerdan. Cuando habla de torcerse su nombre, no quiere que sus afectos perduren, quiere que sus afectos terminen en ese momento. Aquí está, ¿no? Dice, mis pálidos afectos retornando al silencio, o sea, sus afectos volviendo a la muerte, huyéndose a la muerte, hasta el amor hermano derretido en mi sendal. Entonces, no quiere que perdure, quiere que muera, ¿no? Mi nombre distorciéndose, sí dice eso, el nombre distorciéndose, pero la primera parte de este inciso A no corresponde porque ella quiere que los afectos desaparezcan, se terminen, no que perduren, ¿no? Entonces, ya podemos eliminar esa posibilidad. B dice, salgan los huesos de su carne a nutrir a sus cenas. Eso no sucede cuando muere. O sea, ya está muerta, ¿no? Efectivamente. Espero que podamos diferenciar estos dos momentos o estos dos aspectos, ¿no? Aquí la pregunta tiene que ver en el momento exacto en el que muere, qué quiere que suceda, y ya lo otro tiene que ver en cuanto ya está la descomposición, lo de salir los huesos de su carne. Y ojo, los huesos que salen de su carne no nutren a sus cenas, ¿no? ¿Quiénes son los que nutren a sus cenas según el texto poético? ¿Lo recuerdan? Podemos volver, ¿no? Son los labios, ¿se acuerdan? Acá. ¿Acaso irán mis labios a nutrir a sus cenas? Entonces vean cómo sí les están proporcionando datos, información que sí viene en el texto poético, pero que no concuerdan con lo que nos está diciendo originalmente o con la lógica del poema. Sí se habla de nutrir a sus cenas, pero quienes nutren a sus cenas son los labios, no los huesos que se asoman por las ventanitas de la carne, ¿no? Entonces ya ahí vimos como los fallos del inciso A y del inciso B. Ya por mero descarte podríamos elegir o sabremos que es el inciso C. Eviten llorar por su muerte y arroparla con tierra. Entonces, ¿qué es lo que desea, ¿no? Cuando muera que no lloren por su muerte y que no la arropen con tierra. Y es lo que dice, ¿no? Podríamos llegar a esta partecita nuevamente. Em, Acá, que nadie me profane la muerte con sollozos. Entonces, que nadie me llore, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. Ni me arropen con inocente tierra. Entonces ahí vemos cómo ese inciso C sí coincide completamente con la información que el texto poético nos está proporcionando, ¿no? Entonces, les reitero, siempre vuelvan para que estén seguros de su respuesta, porque si yo elegí A, elegí B porque me acuerdo que en alguna parte decía, ah, sí, sí habló de nutrir a sus cenas, o sí habló de esta otra cosa, pero no tengo la certeza de que exactamente dice eso. Y vemos cómo no hay correspondencia con esas opciones, ¿no? Entonces, 5. De acuerdo con el poema, ¿qué es la muerte? ¿Qué creen acá? Yo creo que esta queda muy clara, ¿no? Como ya lo están mencionando, es la reintegración a la naturaleza y a la vida. No lo dice explícitamente, no lo dice de forma literal, pero ahorita con la interpretación que estábamos haciendo de principio a fin, era lo que estábamos diciendo, ¿no? La voz poética considera que el morir tiene que ser como esta reincorporación a la tierra, ¿no? Esta reintegración a la naturaleza y a través de eso vuelve a la vida, ¿no? Porque se está reincorporando a la vida porque hay un producto de ella, la flor, ¿no? Que es el clavel, si mal no recuerdo, y que es su hijo. Entonces, efectivamente, a lo largo de toda la transición que leímos, vemos esta cuestión de la reintegración a la naturaleza y a la vida. Y por último, 6. De acuerdo con el poema, ¿qué pasará cuando la autora muera? Nos dice que podrá ser llamada poeta, ¿no? Pero ¿qué será eso? ¿Qué implica ser llamada poeta? ¿Volver al amor? ¿Que la olviden? ¿O que se afirme su identidad? C, ¿no? Afirmar la identidad. Porque ¿qué es una identidad? Cómo yo me reconozco, ¿no? Esa es la identidad, la forma en la que yo me reconozco o como yo me identifico. Y ella se reconoce y se identifica como poeta, y es la forma en la que la va a afirmar, ¿no? En la que va a afirmar su identidad. Entonces, ahí hay que tener claridad con los significados de las palabras y los sentidos de las opciones acá. No va a ser olvidada, ¿no? Por aquí muchos estaban planteando ser olvidada, pero no, porque nos está diciendo que cuando muera, entonces podrá ser llamada poeta o entonces será llamada poeta y tiene que ver eso, con la afirmación de la identidad, decir qué se es, ¿no? Específicamente. Ella es poeta y al morir esa característica se reforzará. Es correcto, Morales, ¿no? Entonces, 6 tendrá que ser el inciso C. Sí, a ver, vamos a repetir las respuestas.
para aquellos que se perdieron un poco. Entonces, de la uno dijimos que la respuesta es B, ¿no? Entonces, uno B. De la 2 dijimos que la respuesta también es B, ¿sí? Entonces, uno y 2 B. De la 3 dijimos que la respuesta, ¿qué condición debe darse para que la protagonista pueda ser nombrada poeta? C, ¿no? La 3 tendrá que ser C, volverse parte de la tierra. 4, la voz poética desea que cuando muera, C también, eviten llorar por su muerte y arroparla con tierra. Entonces, 3 y 4 C. 5, ¿qué es la muerte? El inciso A, reintegración a la naturaleza y a la vida. Y 6 C, ¿vale? Pero aquí, más importante que recordar exactamente cuál es la opción de respuesta es entender por qué, ¿no? Está bien que lo quieran reafirmar, está bien que quieran reafirmar la opción de respuesta que dijimos que era la correcta, pero enfóquense más en entender el por qué, ¿no? Me interesa que entiendan por qué es afirmar la identidad, pues por lo que decimos, ¿no? Porque está diciendo que cuando, ¿qué va a pasar? Que entonces la llamarán poeta, ¿no? O que será llamada poeta. Y eso tiene que ver con la identidad. ¿O qué es la muerte? Pues que entendamos que es la reintegración a la naturaleza y a la vida, porque es algo que se viene desarrollando a lo largo de todo el texto poético y porque nos está diciendo que vuelve a vivir, ¿no? Porque hay un producto de ella. Entonces, esa es la cuestión. Enfóquense más a entender la respuesta, ¿no? Ya si se van quedando con las opciones que vayamos señalando, pues lo repetimos. Es su vida después de la muerte. Exacto, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, si no hay más preguntas sobre este textito poético, queda claro más o menos. Espero que haya servido esto como para que vayan pensando en una secuencia de lectura, para que recuerden que hay que prestar atención a los signos de puntuación, para que recuerden que cada estrofa nos suele plantear una idea, pero todas las ideas que se abordan en las distintas estrofas guardan evidentemente una relación entre sí gracias al tema que se está planteando, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que les mencioné durante el proceso y antes de iniciar la lectura son importantes, ¿sí? ¿Algún comentario sobre esto? Bueno, entonces, vamos al último textito y yo creo que con esto vamos a terminar por el día de hoy. La carta poder. Estos textos son bien complicados a veces, no bien complicados, pero tienen su complejidad en la parte en la que hay muchos nombres, ¿no? Ese es como el principal problema y la principal complicación. Muchos nombres, ¿no? Vienen como... eh, y de pronto otra de las cuestiones es que se refiere a la misma persona con distintos vocativos, se refiere al mismo sujeto o a la misma persona con distintos nombres, por decirlo de alguna forma. Sí, se los voy a compartir en el grupo de Classroom. Ya se los compartí aquí de todos modos, pero me falta nada más este para el grupo de Classroom. Ya se los estaré mandando. Entonces, vamos con la carta poder. Dice, la C. Esmeralda Ramírez Murcia, de nacionalidad mexicana, de ocupación comerciante, y que por medio del presente instrumento confiere a favor del C. Juan Carlos García Jaimes poder legal para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales y aún las especiales para cuyo ejercicio se requiere cláusula especial, conforme a la ley con toda amplitud que establece el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, perdón, vigente en el mismo y su correlativo en los demás estados de la República Mexicana, facultándolo para transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones y para desistirse de cualquier acción o recurso, aún del juicio de amparo, así como para recursar y recibir pagos. Entonces, en resumen, ¿qué nos está diciendo este primer párrafo? Tendríamos que tener completa claridad sobre esto, ¿no? Que Esmeralda Ramírez le da a Juan Carlos García, más allá de cuál es su ocupación y todo esto, nos interesa entender lo más básico, ¿no? Poder legal para que Juan Carlos pueda actuar en nombre de Esmeralda, ¿no? Es básicamente lo que nos está diciendo este párrafo, que Juan Carlos va a recibir poder legal por parte de Esmeralda para que él pueda hacer las cosas que de pronto ella tenga que hacer y no pueda hacer, ¿no? Entonces, para recibir pagos, para juicios de amparo, para absolver posiciones, nos dice varias cosas aquí al final, ¿no? Pero básicamente es eso. Esmeralda le da poder a Juan Carlos para que actúe en su nombre, con base o con respecto a sus posesiones y cuestiones legales, ¿no? Lo podemos entender de esa forma. Para estos es recomendable leer las preguntas primero para saber qué buscar. Yo ya les he dicho, ¿no? Hernández, finalmente, como ustedes se acomoden, ¿no? Si tú consideras que para ti es más sencillo leer primero el texto
perdón, las preguntas y te vas después al texto, está muy bien. Pero para mí personalmente es más sencillo al revés, ¿no? Para mí es más sencillo leer el texto. Yo voy generando un resumen en mi cabeza de lo que estoy leyendo, como lo acabo de hacer ahorita, ¿no? Ok, primer párrafo, ¿qué me dice? Tal persona le da poder legal a tal otra persona para que actúe en su nombre, ¿no? Con respecto a cualquier cuestión legal. Y para mí es más fácil eso, ¿no? Pero si para ti funciona de esa otra manera, está muy bien, ¿no? Está perfecto. Y dice que de maneras lo que puede hacer. Exacto, ¿no? Nos está diciendo las cosas que puede hacer. Vamos a la siguiente, al siguiente párrafo. En consecuencia de esta otorgación de poder, podrá representarse al poder dante. Ojo, primer palabra que a lo mejor no suena raro, pero que tenemos que establecer esta relación porque les digo que a veces a la misma persona se le llama de muchas formas. ¿Quién es el poder dante? Si entendemos el concepto, ¿no? Poder dante será quien da el poder, ¿no? Entonces, por si de pronto en el texto me dicen poder dante, ya sé que será la mujer, Esmeralda, ¿no? Porque es Esmeralda la que otorga el poder, ¿vale? Entonces, cuando me dicen aquí podrá representarse al poder dante, o sea, podrá representarse a Esmeralda ante particulares y toda clase de autoridades, oficinas administrativas, funcionarios federales, locales o municipales, en general ante toda clase de autoridades o corporaciones creadas o reconocidas por la ley federal, local, civil, penal, etcétera, facultándolo a sí mismo para presentar denuncias y querellas penales, coadyuvar con el Ministerio Público, constituirse en parte civil, crear convenios y otorgar perdones. Ahí nos dice todo lo que puede hacer, ¿no? De forma mucho más concreta, de forma mucho más detallada. Pero aquí la clave es esa, que entendamos qué cosa es el poder dante y quién es el poder dante, por si de pronto me preguntan por el poder dante, ¿no? Por lo anterior, queda el apoderado facultado, ¿no? ¿Quién es el apoderado? El que recibe el poder, ¿no? Entonces, se llama Juan Carlos, ¿no? En este caso, en el último párrafo estamos hablando de específicamente Juan Carlos. Eh, Juan Carlos queda facultado para tramitar lo que sea necesario a fin de realizar el cobro de rentas vencidas y la desocupación del poder dante, o sea, propiedad de Esmeralda. Se establece que el inmueble es propiedad de Esmeralda, ubicado en tal lugar, en tal ciudad. Esto en contra de la ciudadana Rigoberta Sánchez Pérez en calidad de arrendataria y quedando como apoyo su fiador el ciudadano Rómulo Petit Flores, ¿no? Entonces, vean, aparecieron dos nombres al final, ¿no? Rigoberta y Rómulo. ¿Qué es Rigoberta? La persona a la que se quiere expulsar, que no lo quiere hacer Esmeralda y que lo va a hacer a través de Juan Carlos, ¿no? Porque entendemos que no ha pagado la renta, la arrendataria. Y Rómulo es el fiador de Rigoberta, ¿no? ¿Entendemos qué es esto de fiador? ¿Tenemos alguna idea? Como quien va a responder por ella, ¿no? Es más o menos eso. Un fiador es como quien presta su nombre para cualquier cuestión que en este caso Rigoberta no haya podido cumplir, como en este caso pagar las rentas, entonces su fiador será Rómulo, ¿no? Rómulo en teoría tendría que responder por Rigoberta si ella queda mal, ¿no? Como en este contexto, o en como un aval, exacto, efectivamente, Pisano, ¿no? Entendemos que el fiador será como un aval en este sentido. Bien, viene la fecha en la ciudad de San Luis Potosí a los 20 días del mes de enero 2020 y viene firma del poderdante, que sabemos que es Esmeralda, firma del apoderado, que sabemos que es Juan Carlos, y dos testigos, ¿no? Vale. Yo creo que queda claro. Nada más hay que tener elementos estos concretos que ya estuvimos resaltando ahorita. Con base en el texto, ¿cuál afirmación es correcta? ¿Qué podemos decir que es correcto? ¿El apoderado es Rómulo? ¿No? Ya desde ahí lo podemos eliminar, ¿no? Porque Rómulo dijimos que quién era el fiador, el aval de la arrendataria, ¿no? B, la poderdante Esmeralda, efectivamente, establecimos eso ahorita, ¿no? ¿Quién era la poderdante Esmeralda? Tramita la carta para cobrarle a Rigoberta, ¿no? Tiene sentido. El fiador Rómulo, ahí sí va bien, procede en contra de la ciudadana Rigoberta. Ahí ya no, ¿no? Entonces, efectivamente, B es la respuesta para este caso, que es justo lo que sucede ahí. La poderdante Esmeralda está tramitando una carta para que le puedan cobrar a Rigoberta en su nombre, ¿no? Específicamente. Entonces vean, ¿no? La importancia de entender quién era el apoderado, quién era el poderdante y quién era el fiador, ¿no? Y ahí por eso tenemos que leer con detenimiento este tipo de textitos. Dos dice, ¿qué acción se realiza a partir de la emisión de esta carta? ¿Qué se va a hacer a partir de esta carta? ¿Qué es lo que viene al final, no?
Vean, dice, el apoderado Rómulo, dato erróneo, ¿no? Ya lo podemos eliminar. La apoderante Esmeralda tramita la carta para cobrarle a Rigoberta. Se dice, el fiador Rómulo procede en contra de la ciudadana Rigoberta. ¿Cuál sería ahí la respuesta? ¿Qué acción se va a realizar? ¿Está confusa esta? Son las mismas opciones de respuesta que la pregunta anterior, ¿no? Pero ahí está la trampita, ¿no? ¿Qué están haciendo en el examen? Preguntar dos cosas diferentes que se responden de la misma forma, ¿no? ¿Se dan cuenta? Las preguntas son distintas, pero las opciones de respuesta son exactamente la misma. Entonces, de pronto, como lo podemos ver en este ejemplo, podría llegar a ser como una trampa, ¿no? O como una intención de engaño por parte de los aplicadores o del examen Ceneval específicamente. Estoy planteando dos preguntas en esencia distintas con las exactas mismas opciones de respuesta, ¿no? Entonces, ojo ahí, podría llegar a darse tal situación. No piensen, o sea, lo que pasa por la cabeza de muchos de ustedes es como de, si ya con estas mismas opciones de respuesta antes elegí el inciso B, en esta que es otra pregunta, seguramente la respuesta es otra, ¿no? Entonces, no lo piensen de esa forma. Analicen la pregunta y con respecto a ello vamos a responder, ¿no? Entonces, aunque la respuesta sea la misma, está bien porque las preguntas son diferentes, ¿no? Entonces, efectivamente, la acción que se va a realizar es lo que nos plantea ese inciso B y B será la respuesta en concreto, ¿vale? Rómulo apoyará a Rigoberta, no a proceder contra ella. Exacto, ¿no? En todo caso, Rómulo es quien apoyaría a Rigoberta, no quien procedería en contra de ella, ¿no? Y tres dice, ¿qué documentos se deben anexar para dar validez a la carta? Ojo, esto no se dice en el texto, pero lo podemos saber observando el documento, ¿no? ¿Qué documentos creen que se deben anexar? El pasaporte de Esmeralda funciona porque sería una identificación, ¿no? De Esmeralda. La identificación de Juan Carlos y los recibos vencidos de Rigoberta. Ok, tenemos ahí esa posibilidad. B dice, la licencia de conducir de Esmeralda también es una identificación, el pasaporte de Juan Carlos y el INE de los testigos. O C, los recibos vencidos de Rigoberta, el contrato de fiador de Rómulo y el INE de los testigos. Nos están preguntando anexar para dar validez a la carta, a esta carta. ¿Creen que para darle validez a la carta necesito algo que tenga que ver con la deudora, con Rigoberta y con el fiador? No, no, eso nada más se menciona para saber cuál será la utilidad de la carta, ¿no? Pero no lo necesito, o sea, yo no necesito los recibos vencidos de Rigoberta para yo poder validar, digamos, o darle validez a una carta que le estoy dando a un poder dante, perdón, a un apoderado, quiero decir. Entonces, se lo podemos eliminar, ¿vale? Y les reitero, el inciso A, que habla de los recibos de Rigoberta, pues no son relevantes para ello, ¿no? Entonces, B será la respuesta para este sentido. ¿Por qué línea de los testigos? Pues porque hay dos testigos que van a firmar, ¿no? Entonces, ¿quiénes están firmando? Finalmente, las firmas son los que dan legalidad. Si lo piensan así, ¿qué cosa le da legalidad a un documento? Las firmas, ¿no? Entonces, necesito documentos que identifiquen a las personas que están firmando en todo caso. Entonces, ¿de quiénes debería recibir documentos para que esto tenga legalidad? Del poder dante, del apoderado y de los testigos. Y finalmente, es lo que se plantea en este inciso B de la pregunta 3, ¿no? Es la licencia de conducir de Esmeralda, que es una identificación, también el pasaporte y los cines, ¿no? ¿Me explico? Entonces, esa sería la cuestión. Piensen que en un documento oficial lo que le da validez son las firmas, ¿no? Y si quiero entonces especificar estas cuestiones, tendrán que ser cosas que identifiquen a las personas que están firmando, ¿vale? Entonces, 3B. Todas tienen entonces como respuesta B, ¿no? Uno será B, dos será B y tres será B. ¿Sí? ¿Queda claro esto? ¿Tenemos alguna pregunta? Bueno, pues básicamente estaríamos terminando por el día de hoy. Nada más les comento un par de cuestiones. Les voy a compartir este archivo. Por su cuenta, ya lo leen en esta ocasión. Van a leer el texto de Chile se reinventa.